Buenas tardes, mi nombre es María Bellido, somos de la Universidad Santander. Hoy tenemos el privilegio de conocer a la licenciada Brenda Martínez, su trayectoria y su vida profesional como licenciada en radiología. Hola, licenciada Brenda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, quisiéramos saber dónde nació y cómo fue su infancia. Bueno, yo soy capitalina. Nací aquí en la ciudad de Panamá y bueno, en una familia bastante numerosa, con muchos tíos y tías, y fui una de las primeras nietas, sobrinas e hijas. Dentro de mi familia, pues, hay muchas personas dedicadas a la docencia, así que por eso siempre hubo situaciones de libros, de teatro, de muchas circunstancias de disciplina, pues, y realmente fue una vida tranquila y buena, agradable, con buenos recuerdos. ¿Qué recuerdo guardas así como algo muy lindo de su infancia? Bueno, de mi infancia, Waldo, recuerdo de mi abuela, porque ella me hacía un traje cada día y me sentaba en el balcón de la casa, donde no me podía parar ni para ningún lado, nada más estaba ahí sentada como una muñeca. Pero pues siempre era bonito y muy delicado, ¿no? Así que a pesar de que era una persona bien estricta y también una persona que le gustaba mucho, era muy activa, pues le tengo muy buenos recuerdos de ella en ese aspecto. ¿Qué tipo de estudiante era? Era una buena estudiante. En primaria fui cuadro de honor, en primaria, ¿no? Cuadro de honor. En secundaria, bueno, el honor lo tenía, el cuadro no, pero siempre saqué adelante mis estudios sin mayor inconveniente. ¿Y en la universidad? En la universidad también fui buena. No fui excelente, pero fui buena. Así que ha sido una vida estudiantil agradable. ¿Cómo descubrió su vocación por la radiología? Cuando yo estaba adolescente, bueno, en esa época, más que ahora, todo el mundo pensaba, cuando estaba chico, quiero ser médico, ¿verdad? Yo quiero hacer medicina, pero después me entró una curiosidad por la medicina nuclear, entonces quería hacer medicina nuclear, pero la física no fue muy amiga mía y para eso se necesitaba bastante, así que eso se tuvo que diluir. Y después de eso, cuando me gradué, mi mamá me consiguió un cupo en un curso que daba el Ministerio de Salud de educadora para la salud, así que empecé a trabajar de eso. 2 años, se promovían desarrollo comunal y proyectos para el cambio de estilo de vida saludable. Fue una experiencia buena, conocí mucho, sobre todo de la parte de Colón, y desarrollé esa empatía con el trato con las personas y la parte de ser líder de un proyecto, ¿no? A pesar de que era bastante joven en ese tiempo y las personas eran personas mayores, pues logré tener un buen liderazgo a ese nivel. Entonces un día mi mamá me dijo, mira, la Caja de Seguro Social está dando un curso de rayos X, que para mí rayos X era la R y la X, porque no tenía ni idea, nunca me había hecho una radiografía, nunca, ni mi mamá y yo habíamos ido a ningún lugar que lo tenía, así que, y yo, bueno, dice, mamá, esto está relacionado con la medicina, así que tú que te querías de la medicina, me matriculé, bien, fui a la reunión, todo bien. Cuando voy a mi primera clase, ¿qué tú crees? Me dice que bueno, vamos a empezar con la física y yo, ¿ah? Yo llegué a mi casa, le dije, mamá, no puedo porque eso es física. Y mamá me dijo, no señora, esto puede ser diferente, puede ser distinto, prueba para ver si de pronto no, pues no, pero es otro aspecto. Y bueno, así fue que entré a la radiología y luego me fui empapando de cosas y realmente no me arrepiento. ¿Cómo fue su formación profesional en la carrera de radiología? Ahora resulta bastante interesante porque cuando yo me formé en radiología, como te dije anteriormente, eran cursos ofrecidos por la Caja de Seguro Social, ¿no? Era la que nos formaba. Entonces, en esa época, cuando empecé a trabajar, empecé en policlínica, en la Policlínica de Betania, que dicho sea de paso eran unos carros casa, ahí donde estaban los equipos de rayos X instalados. El revelado era un revelado manual, con un cuarto oscuro de fotografía, como ustedes ven en la película, que la luz roja y los tanques con el agua, el fijador y el revelador y el enjuague y todo eso.
y luego un horno para secar las placas, ¿ves? Así que tú tomabas la placa, te metías en el cuarto oscuro, tenías que pasar todo ese proceso, levantar pavé cada 15 o 10 minutos en X solución y luego llevarla al horno para que pueda hacer al paciente, para que después se la llevara al médico. Todo ese proceso. Los cassettes, porque eran unos cassettes rígidos de metal que pesaban y bueno, los tamaños como ustedes los conocen, 8x10, 14x14 y tal. Y si el paciente tenía 2 o 3 estudios, pues tú cargabas con eso hasta el cuarto oscuro. Después vinieron las procesadoras. Las procesadoras ya no tenía yo que revolver, ¿no? Los químicos, ya era una procesadora que estaba dentro de un cuarto oscuro cerrado. Ya la placa tú entrabas, la sacabas del cassette y la metías en la procesadora, ya salía seca y todo allá. Es una ventaja. Así que lo otro que podía ser un poco diferente, bueno, eso era lo más diferente, porque ahora todo está digitalizado, ¿no? Pero había buen trato con el paciente, mucha interacción con el médico radiólogo. El médico radiólogo casi siempre estaba ahí dentro del cuarto y estaba revisando los estudios. Cuando salía le decía, hazme esto, hazme lo otro. Los estudios especiales, no sé si han hecho serie gastrodenal, colon por enema, nada de eso ustedes han visto hasta el momento. Bueno, son estudios que se les da al paciente medio de contraste. O sea, se les da un líquido, en el caso de la serie, se les pone un enema, en el caso del colon, y todo eso se hacía manual. Ahora había que hacerlo con fluoroscopía, pero en algunos lugares no había, así que se hacía manual y eso era responsabilidad del técnico. El otro proceso que se vivió antes de mí es que cuando empezó esta carrera, no era una carrera, era que el radiólogo necesitaba un ayudante para que revelara las placas. Entonces le decía a X personas que estuvieran en el hospital, oye, ¿tú quieres meterte aquí en el cuarto oscuro? Mete esto aquí, mete esto acá. Y cuando yo te digo, entonces era un ayudante. Después de eso pasaron a ser como técnicos empíricos porque no había formación. Después de eso entonces pasamos a ser laboratoristas, que fue cuando yo me gradué, laboratoristas en radiología. Y porque estábamos adheridos a la carrera de laboratorista médico. Después pasamos a ser técnicos en radiología, ¿no? Y después somos licenciados en radiología, ¿no? Yo me gradué en el 76 como laboratorista y luego en el 2000 como licenciada en radiología. Ha sido un largo camino y una lucha constante, sobre todo para que la carrera entrara a nivel universitario y se elevara. Y por eso yo les digo que tienen que ser cada vez mejores que los anteriores, sobrepasarnos a nosotros, ser mejores, porque no vamos a dejar perder lo que se ha ganado. Así que ahora estamos luchando por las licenciaturas en especialidades que le van a abrir un nuevo camino. Y bueno, ¿quién quita que lleguemos a ser radiólogos en algún momento? ¿Por qué no? Porque somos los que estamos directamente con el paciente. Así que eso es parte de lo que he vivido a través de estos años. Cuando entró el ultrasonido, fue algo que me fascinó. Al principio muy difícil, los equipos no tenían mucha resolución, pensé que no lo iba a lograr porque no veía nada, no podía identificar nada, pero a medida que fueron llegando otro tipo de equipo, otro tipo de tecnología, pues ya me adentré más y me gustó, y ahora pues es mi vida. Sí, es algo interesante cómo ha podido ver avanzar los equipos, la radiología, es algo muy interesante. Sí. Y tener que adaptarme, ¿no?, a toda esta digitalización, ¿no? Que en realidad no me ha sido muy difícil porque es como un aparato que yo conozco y no, es como en otras áreas de la vida normal que hay que hacer muchas más cosas. Pero sigo pensando, bueno, tú sabes que nosotros las personas mayores siempre hemos pensado que se pierde mucho cuando se pasa a otra etapa, y los que empiezan sienten que es una maravilla, ¿no? Y bueno, entre esas dos cosas hay que sacar el mejor partido. ¿Cuál fue su primera experiencia con una máquina de rayos X?
Bueno, mira, fue una experiencia como emocionante, ¿no? Porque era como ver como las computadoras de antes, que eran unos aparatos grandes y todo. Y era, ahora yo considero que era chistoso, pero en el momento no, porque los equipos de rayo X en ese tiempo para poner los factores tenían quebrados. Tú tenías que hacer operaciones matemáticas para poder conseguir los miliamperios y los rayos X. Yo digo, bueno, así que había que estar ducho. Así que las matemáticas siempre me persiguieron, aunque yo no quisiera. Pero bien, no tuve problemas. Me parecía que entraba en un mundo emocionante. ¿Qué imagen usted tenía antes de entrar como a la carrera de radiología cuando entró a la...? La verdad que yo no tenía ninguna perspectiva, porque como nunca había hecho nada de eso, nunca había visto un equipo, no sabía de qué se trataba, pero a medida que fui, porque las clases se daban en el hospital, en el complejo, a medida que fui entrando en ese medio me sentí cómoda, porque era parte de cosas que yo se había leído y había querido siempre participar, así que bien. ¿Qué parte de la formación le pareció difícil y cuál le pareció más gratificante? Bueno, la física y la ¿cómo se llama eso? Las gráficas y toda esa cosa, pero bueno, lo hice, ¿no? Pero no era muy agradable, pero yo decidí que bueno, que la física y yo teníamos que hacer amiga en algún momento y ese era el momento. Y la más gratificante fueron las prácticas. Ya saber tú que tú podías tomar una radiografía, que tú tenías que interactuar con el paciente, que a veces el médico venía y te preguntaba a ti y tú quedabas como que, lo que yo digo es, o sea, uno estaba creído, como quien dice, ¿no? Así que esa fue una parte muy gratificante. ¿Qué consiste un día de trabajo de usted como licenciada de radiología? Bueno, actualmente yo me dedico a los ultrasonidos, porque ya tú sabes, yo soy una persona que ha tenido un recorrido, ¿no? En mis primeros tiempos era radiografía general, pues todo tipo de rayos X, todo tipo de estudios especiales, mamografía que se inició en ese tiempo, no había ultrasonido todavía, y hoy en día pues me dedico exclusivamente o mayormente a lo que es ultrasonido. ¿En qué aportes considera que usted ha hecho en la radiología? En este punto, pienso que mis conocimientos y mis experiencias que le puedo transmitir a las personas jóvenes como ustedes o a compañeros es el mejor aporte que puedo hacer. Como he procesado varios obstáculos que en un momento dado se presentan o varias dificultades, entonces lo he sabido manejar y puedo comunicarle a los que vienen después de mí cómo es la mejor manera o mi manera para que ellos puedan obtener un criterio en base a eso y continuar hacia adelante y no sea una cosa que los detenga o los desilusione. ¿Hay algún caso, experiencia que nunca olvidará? Claro que sí. Cuando empecé con el ultrasonido, tuve haciendo un ultrasonido de una paciente embarazada y el niño no tenía cabeza. Entonces eso la verdad que fue una cosa impactante porque ni siquiera yo había leído nunca sobre eso, ¿no? Eso fue hace muchos años, pero aquí en esta clínica nuevamente me pasó eso. Vino una paciente, pero en este caso, ¿qué pasaba? Que el niño tenía su cerebro y todo, pero no tenía los huesos del cráneo. Y ya se le había dicho a la paciente de que pues el niño no iba a progresar, que había que hacerle un legrado y tal, pero ella estaba convencida que iba a ser un milagro y ella no quería hacerse el legrado. Así que esas son unas cosas que sí me marcaron. Por eso es que yo siempre le digo a los chicos que se fijen bien, porque tú sabes que en esto de la radiología, la gente y del ultrasonido sobre todo, ay, mírame aquí, ay, a mí me duele, mírame acá. Tú nunca sabes con lo que te vas a encontrar. Así que es mejor no entrar en ese punto. ¿Qué la motiva a seguir adelante? A esta edad que tengo, con todo lo que ha transcurrido en mi vida, lo que más me motiva a seguir adelante es que me siento muy agradable de estar siendo útil, de servir a las personas, de atender pacientes. De ahora, en esta etapa, siento que mi trabajo ya no es un trabajo, ¿no? Es algo que me satisface y que me veo motivada a hacerlo diariamente y sobre todo que aún ahora estudio más que cuando estaba al principio. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que están comenzando en la carrera? Yo pienso que una de las cosas más importantes que debe tener cualquier persona que entre en una carrera es tener seriedad, respeto y responsabilidad.
Los estudiantes que están pasando por aquí, yo siempre les digo, ustedes tienen que leer y saber más allá de lo que es solamente la anatomía, que es importante. ¿Por qué? Porque hay pacientes que vienen que saben más de su enfermedad que lo que tú puedes saber de ellos. Y el paciente te hace una pregunta y el paciente se supone que tú debes saber. Y si tú no tienes manera de contestar, esa es una desilusión para el paciente y piensan que tú no sabes. Entonces, hay que estar preparado. Si usted no sabe un término, lean la orden médica, vean los términos, porque tienen que saber de qué se trata. Entonces, ¿qué es lo importante? Que ustedes como personas tengan un respeto por ustedes mismos y se presenten ante el paciente como un profesional que sabe lo que es. Mi experiencia a estas alturas de mi vida, que he tenido tanto recorrido, una paciente entró al ultrasonido y me dice, yo soy monorreno. Y yo me quedé así, porque yo no tenía idea. No, yo la miré y... ¿Pero qué era? Que era tener un solo riñón. Entonces parece una tontería, pero si tú le dices al paciente, ¿qué es eso? O yo no sé, el paciente dice, no me sabe hacer el examen. Y si cuando el paciente viene, la expectativa del paciente es que yo tengo algo, pero en el examen me sale que no tuve nada, ella me lo hizo mal. Entonces, eso es importante, siempre estar preparado, porque nunca se sabe con quién se van a encontrar. ¿Qué valores usted cree que nunca se deben perder en la radiología? La empatía, el respeto, la responsabilidad, identificarse con el paciente, porque el paciente, mira, hay muchos tipos de pacientes y el paciente siempre viene pensando que tú le vas a dar una respuesta a las dolencias que ellos tienen, o el paciente viene pensando que tú vas a considerarlo dentro de sus malestares. Entonces, si un paciente llega mal de la columna, y tú lo acuestas y después le dices, mírese para allá, mírese para acá, o lo miras sin preguntarle, usted se puede virar o le molesta, ya ahí va a haber un choque y no te va a hacer un examen agradable ni para ti ni para él y probablemente tampoco una toma adecuada. Entonces la empatía es muy importante y sobre todo, bueno, lo que debemos tener todos, ¿no? Profesionalismo. Hacer nuestra labor bien, no estar hablando con el compañero de allá mientras se está atendiendo, o hablando de que vamos a comer cheesecake ahora a la hora de no sé quién. Parecen tonterías, pero cuando tú estás del lado de acá y eres paciente o vas a una oficina y tú ves eso, no es agradable. Así que hay que cuidarse de esas cosas. ¿Le recomendaría la carrera a las nuevas generaciones y por qué? Sí se la recomendaría la carrera porque es una carrera bonita, agradable, tiene muchos aspectos. Hay que ser multidisciplinario, hay que buscar con las nuevas tecnologías que hay, pues se abre un campo inmenso. Y ahora que está el asunto de la inteligencia artificial, que pareciera que todo va a ser que tú le hablas al equipo y el equipo lo toma solo, pienso de que siempre en esta carrera siempre debe haber el aspecto humano. Porque tú sabes que los equipos ahora vienen y tienen la foto, ¿no? Tú vas a tomar una mano y el equipo te dice que la tomes así o que la tomes así. Pero ¿por qué la tomas así? ¿Para qué la tomas así? ¿Cuál es el motivo de tomarla? Si tú no sabes qué es lo que quieres identificar, es algo muerto. Entonces, pero como es el avance tecnológico, pues que hay que estar preparado en esas dos, en lo que es la tecnología y en lo que es el aspecto profesional y humano. En el transcurso de la carrera, ¿ha participado en congresos? Sí, como no, bastante, muchísimos. Es una experiencia agradable, sobre todo compartir en otros países cómo es la carrera, cómo evoluciona, cómo se trata, qué beneficio o qué grado de nivel tiene la carrera en otros lugares. ¿Hay algo que le desee decir a sus colegas, estudiantes o pacientes? Que les deseo decir, bueno, yo les deseo buena suerte, que tengan una visión amplia, porque hoy se da el hecho, como dije anteriormente, de que la tecnología va muy avanzada y de pronto sentimos que no hay como espacios. Entonces hay que ir más allá, ¿no? La carrera ahorita es licenciatura. Desde mi época aspiramos a que haya especialidades y hay otras modalidades que son un poquito más, voy a decir complicadas, pero es porque estudian otro aspecto, ¿no? La hemodinámica, ¿no? Manejar un PET scan, y eso no hay que tenerle miedo. Ustedes son gente joven y nacieron en esta época, así que se les debe hacer más sencillo cubrir esos espacios. ¿Cómo le gustaría ser recordada? Bueno, a mí me gustaría ser recordada como alguien que
que pude enseñarte algo, que lo que te enseñé te sirvió, que lo que transmití haya sido un punto de partida para que tú desarrolles algo mejor y que bueno, que haya sido agradable estar en mi compañía. La licenciada Brenda nos hablará un poco más de su especialidad. Aquí estamos en el departamento de ultrasonido, que es una de las modalidades que más me gusta y en la cual estoy prácticamente dedicada en estos últimos años que he tenido trabajando aquí. Como ustedes estudiarán en procesos siguientes, el ultrasonido es una modalidad que estudia a base, como lo dice su nombre, por sonidos, ¿no? Y hacen interacción con los tejidos del cuerpo, llega la onda y se transmite nuevamente hacia los receptores, que son estos, los transductores, y luego se crea la imagen mecánicamente. Bien, esta modalidad tiene el inconveniente que es operador dependiente. ¿Qué significa eso? Que si ustedes no están bien ubicadas en lo que es la anatomía, tanto la anatomía normal del paciente, pueden crear imágenes que no están o dejar de ver cosas que están. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Aquí le vamos a presentar un estudio de un ultrasonido de mama. Esta paciente tiene lo que podríamos decir una enfermedad fibroquística, porque van a haber muchos quistes que son imágenes hipoecogénicas, o sea, que son oscuras y que están alrededor de todas las de todo el tejido mamario. Para identificar un quiste o para identificar en qué zona está y todas las capas, nosotros tenemos que el transductor está aquí, aquí tenemos piel, aquí tenemos grasa, esto es el tejido y estos son los quistes. Se reflejan perfectamente, pues son hipoecogénicos, siempre van a ser redondos y mantienen su postura, no importa en qué corte ustedes los realicen. Entonces esta paciente, como les dije, pues tiene una cantidad de quistes alrededor de toda la mama, tanto derecha como izquierda. Es una paciente que ya tiene controles anteriores, o sea que ya sabe su condición y que solo le están haciendo un seguimiento. Cuando una paciente tiene esta cantidad de quistes, mi criterio es que solo mido los que son más relevantes, más importantes o tienen aspectos sospechosos, porque son muchos. Y realmente quistes chiquitos como estos no van a hacer un cambio importante y va a depender también con el radiólogo que ustedes trabajen qué es lo que les pida. Cuando encontramos este tipo de imagen, que no solamente tiene una imagen hipoecogénica, sino una imagen que es como sólida, aquí nosotros tenemos que aplicar lo que llamamos el Doppler. Ahí, ¿dónde está mi Doppler? Para ver si esta imagen tiene vascularidad. Porque si esta imagen tiene vascularidad, entonces hay una probabilidad de una sospecha ahí que puede ser otra cosa y requiere pues otro tipo de estudios para verificar. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que si ustedes saben reconocer qué es el tejido normal, van a identificar de una vez qué es lo diferente. Y eso es importante porque hay situaciones en que los quistes o los fibroadenomas que van a hacer estas imágenes, donde no van a encontrar imágenes hipoecogénicas, se pueden confundir o con la grasa o con el mismo tejido. Entonces eso es importante. Por eso es que siempre se habla de que el ultrasonido es operador dependiente, porque va a depender mucho de la habilidad de ustedes para reconocer cosas. No todo el tiempo la van a tener accesible. Y también depende de cómo la persona transmite el sonido. No todos transmitimos el sonido de igual manera. Entonces la imagen que se capta puede que tenga mucho artefacto o puede que no sea nítida. Y en última instancia va a depender del tipo de equipo que ustedes tengan, si tengan más o menos resolución. El equipo trae varios tipos de transductores para diferentes áreas. En el caso que vamos a revisarle a nuestra paciente la tiroides, vamos a utilizar un transductor lineal porque es una parte superficial. Ponemos gel. El gel se utiliza para que haya un mayor contacto entre el transductor y la piel para evitar fricción. Bien, levanta la cabeza. Más.
El caballo hacia atrás, por favor. Eso es, levanta la cabeza. Esto va a estar frío. Aquí. Bien. Ajá. Como vemos, ve, aquí tenemos la tiroides de ella. Esto que se ven aquí es la tráquea. Entonces me preguntaste por el Doppler. Esto es vena carótida. Pongo aquí donde dice C para ver la vascularidad. ¿Ves? Así tú puedes saber que esto no es un quiste, que esto es vascular. ¿Ves? Entonces, aquí, ¿qué se examina? Se examina las carótidas que son estas, hacia arriba y hacia abajo. Este es el lado derecho, el equipo tiene esta marca que es el lado derecho y el lado izquierdo del paciente. Aquí nuevamente pones tu Doppler. Bien, mira la cabeza hacia la pared, por favor. Y tenemos aquí transversal. Ahora vamos a hacer la longitudinal. Y aquí está y aquí se ve la vena nuevamente. Ok. Ahí tenemos nuestra carótida, nuestra tiroides derecha. Y luego pues procedemos a medirla antero-posterior y sagital. Y eso se toma. Hoy tenemos el privilegio de conocer a la licenciada Brenda Martínez y su trayectoria. Ay, no. Ay, disculpe. Eso pasa. Voy a contarte una historia, estoy de cuentahistoria, pero es que eso es importante. Llegó una paciente ahí al ultrasonido. Era eso. No parece historia.